Quisiéramos un poco que nos compartieras a ti este ejercicio y esto que está pasando, cómo te cambió la vida, qué ha pasado contigo, qué ha pasado con tus rutinas, más allá de lo que hemos visto, digamos, de tu interés por buscar que el Congreso pueda sesionar virtualmente, cómo ha sido y cómo es el cambio de tu día a día. Bueno, entonces nada, yo les cuento un poquito de en qué he estado y sobre todo, bueno, unas primeras reflexiones, insisto, esto todavía creo que todos estamos tratando de aprender sobre la marcha y entender qué significa este nuevo escenario. Como seguramente todos y todas ustedes, pues estoy en mi casa, tengo el inmenso privilegio de tener un lugar agradable desde el cual teletrabajar, que no es el grueso de la mayoría de los colombianos, y es uno de los temas de los que quisiera hablar, de el privilegio que significa para muchos poder tener la posibilidad de estar en una cuarentena, de hacerlo de una manera no solo en condiciones buenas de salud, de salubridad básica, de tener buen acceso a agua, sino también tener las condiciones socioeconómicas básicas para poder hacerlo. Y yo creo que este espacio de estas semanas, yo llevo 3 semanas en este momento en cuarentena, trabajando desde mi casa, pues creo que nos ha puesto a pensar justamente aún más en lo que significan esos privilegios. Yo quería compartir con ustedes cinco ideas que he reflexionado, pero seguro que podemos entrar en preguntas de más detalle de la experiencia en concreta de cada uno de nosotros enfrentando esta pandemia y sobre todo enfrentando la cuarentena, que es quizás el cambio de vida principal que todos hemos tenido. La primera es que, y de nuevo, pues estas no son ideas originales mías, creo que, como me decía recientemente una buena amiga que también trabajó en el proceso de paz, está difícil para todos cumplir con la tarea del día a día, pero todos estamos listos para escribir ya un manual de existencialismo luego de estas semanas de cuarentena. Entonces, pues esto recoge muchas de las ideas que muchos han escrito en lógica existencialista de qué significa esta nueva época. La primera es que creo que en tiempos recientes nunca había sido tan claro la importancia de hacer política con evidencia y de escuchar a la ciencia. Yo llevo este año y medio un poco como tratando de hacer uso de ese eslogan en el Congreso, de hacer política con evidencia, con argumentos, no simplemente a mí me gusta, no me gusta, o yo opino esto o opino lo otro, sino tratemos de tener datos. Por supuesto que podemos tener visiones ideológicas diferentes, pero que frente a un tema en particular, sea cual sea, si vamos a discutir sobre cadena perpetua o si vamos a discutir sobre la castración química o si vamos a discutir sobre qué tipo de programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, de erradicación forzada o concertada genera mejores o peores resultados, pues que aunque tengamos visiones ideológicas distintas, seamos capaces de tratar de tener una base común de evidencia para tener esa conversación, y que en la medida en la que uno tiene esos elementos y esos datos, no solo tiene un chance de tender puentes, porque al menos esa base común de información es por lo menos relativamente común, a pesar de que uno siempre pueda decir, bueno, tengo este otro estudio y eso implica, digamos, ponderar fuentes, pero creo que ayuda a tratar de tener un espacio común para tender puentes y para construir sobre una base común. Y en este escenario, muchos que con mucha vehemencia criticaban un poco como esa visión, algunos de nuevo del lado y lado del espectro ideológico critican la visión tecnocrática, de que esa visión de hacer política con evidencia deja de lado la importancia de la ideología, de que datos hay para cualquier cosa. Es cierto, datos hay para cualquier cosa, pero al momento de saber qué sirve y qué no sirve para ver si nosotros o nuestros papás van a sobrevivir a esto, pues todos vamos a la ciencia a tratar de tener la mejor evidencia posible. Yo quiero pensar con optimismo, porque en general así soy optimista, e incluso en estas circunstancias creo que es a eso a lo que nos tenemos que aferrar. Quiero pensar que como resultado de esta pandemia, que a todos nos ha puesto a pensar en el valor de la vida de nosotros, de nuestros familiares, pero también en general de las personas que viven en las circunstancias más difíciles en el país y en el mundo, pues cómo volver a confiar en la ciencia y garantizar que le damos presupuestos adecuados, que la investigación es algo que premiamos, que al momento de argumentar sobre una u otra posición tenemos en cuenta los argumentos y la valoración de qué política pública ha tenido mejores o peores resultados. Entonces, un primer elemento es, yo creo que esto nos puso a quienes tenían dudas a confiar nuevamente en la ciencia y a tratar de entender que hacer política pasa por mirar los datos y por tener buena evidencia para hacerla.
Lo segundo, en lo que no soy experta para nada, como en nada de lo que estoy diciendo en esta charla, francamente, pues es que creo que esto nos ha puesto a pensar un poco más en serio en el desarrollo sostenible. Si bien de nuevo pues todavía los análisis científicos sobre el origen del virus están en construcción, cada vez es más claro que los procesos, digamos, de afectación ambiental, particularmente relacionados con deforestación, con invasión de ciertos ecosistemas, con industrias que terminan teniendo afectaciones dramáticas sobre ciertos ecosistemas, que esa depredación ambiental ha estado relacionada con el flujo de virus que estaban en animales y que puedan transitar hacia humanos. De nuevo, sin ser experta sobre el tema, este no es simplemente, digamos, una conversación sobre si los chinos se comen ciertos animales que a nosotros todos latinoamericanos nos parece aterrador, primero porque en Colombia también comemos muchos animales raros, desde hormigas, culonas en adelante, sino también porque deberíamos pensar esto en una conversación mucho más amplia de cómo el tipo de prácticas de consumo, de producción, están relacionadas con una afectación ambiental que tiene unos costos existenciales para la humanidad. Yo creo que todos en general hace un buen rato que creemos, si se quiere, o que por lo menos es políticamente correcto estar en el panorama del desarrollo sostenible y señalar que uno tiene que, ¿no?, ponderar desarrollo económico con desarrollo ambiental, con desarrollo social, pero creo que quizás eso que en el movimiento de jóvenes digamos, de Fridays for Future y como toda esta cosa de la huelga climática de los jóvenes y demás, era como tan existencial, yo siento que solo hasta ahora, al menos en esta generación y quizás las de más arriba, quizás no los más jóvenes, solo hasta ahora creo lo habíamos sentido de una manera tan vehemente como el compromiso con nuestra humanidad. Es decir, hasta este momento uno podría decir, bueno, sí, es cierto, esto tiene un efecto ambiental, pero mire del otro lado que si no hacemos esto no vamos a tener la posibilidad de tengamos recursos para luchar contra la pobreza o luchar contra la desigualdad. Yo siento que en esta ecuación que tiene que seguir existiendo nunca es suma cero, nunca es simplemente poder garantizar que no solo le apostamos al desarrollo ambiental sin tener en cuenta el desarrollo económico y social, siempre hay un poco de esa ponderación, pero siento que después de esta pandemia yo creo que todos estamos viendo esa ponderación de manera distinta y creo que el efecto existencial de lo que significa la depredación ambiental, por ejemplo, para que un virus que estaba en los animales salte a los humanos y nos genere semejante reto para toda la humanidad, pues yo creo que nos pone a darle un poquito más de pesos en esa ponderación, a decir, bueno, aquí quizás tener más en cuenta estos temas de desarrollo sostenible y de desarrollo ambiental van a importar. Ese es un segundo tema. Un tercer tema es que creo que nunca antes habíamos sido, o sea, somos conscientes de la globalización, toda esta cosa, mucha gente metida en cosas de datos colaborativos, de crowdsourcing y de crowdfunding, y como no estamos interconectados, todo eso es cierto, pero siento que hasta el momento no éramos como tan conscientes de esa interdependencia, de que lo que yo haga realmente tiene un efecto directo en los otros. Que si yo hoy abrazo a mi papá que tiene 70 años, lo pongo en riesgo a él, a su vida. Y yo creo que sentir eso es impresionante, porque no es, le decía, por ejemplo, a mis colegas con esto del congreso virtual, que para mí ni siquiera es un tema de nuestra propia seguridad, ¿no? y la de nuestros familiares, incluso si vamos a sesionar presencialmente y regresamos, pues que sobra decir que el congreso ni siquiera, la Cámara ni siquiera nos ha convocado a sesionar presencialmente, pero y si lo hiciera, pues estamos hablando de la posibilidad de que unos congresistas regresen a sus territorios provenientes de Bogotá, que es donde está el centro del contagio, a unos territorios en donde, a diferencia del país, donde hay más o menos 10.3 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, pues en esos territorios, los 170 municipios PEDET, que como saben, pues son los territorios más afectados por la guerra, por la pobreza, por la capacidad institucional, si uno coge esos, sacando Valledupar y Santa Marta, pues que son como los dos municipios más urbanos de ese listado, se encuentra con que allí hay 1.5 camas por cada 100.000 habitantes. Entonces en esa interdependencia ya no
no es solo mi valentía como de no, yo claro que puedo, si los policías están allí, si todo, porque no voy yo al Congreso a sesionar. Yo les decía, yo estoy lista para ir si nos convocan, pero ¿cuál es la corresponsabilidad que tienen estos representantes de llevarse la pandemia a esos territorios que no tienen ninguna capacidad de enfrentar esto? El dato que les doy de UCIS es solo uno de los datos. Datos, por ejemplo, de acceso a agua, que son dramáticos, o incluso datos de cobertura, por ejemplo, en aseguramiento, que también son aterradores, mientras que el porcentaje de hogares en el país que tiene privación de aseguramiento en salud es del 11%, en el sur del Tolima es del 23.6%, y en el sur de Bolívar es del 22.1%, es decir, el doble. Y en el caso de privación de acceso a fuentes de agua mejoradas, en el caso nacional es de 11.7%, pues que como todos sabemos, hasta el momento lo que podemos hacer es distanciarnos socialmente y lavarnos las manos hasta que tengamos cortaditas de tanto lavárnoslas. Pero en el caso de la cuenca del Caguán y del Piedemonte Caqueteño, el 75.1% está sin acceso a fuentes de agua mejorada, y en el caso del sur de Bolivia el 71.5%. Como esta idea de esa interdependencia a mí me parece que nos ha hecho como ser más conscientes de esa corresponsabilidad. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de región metropolitana, que es uno de los temas a los que yo le he trabajado mucho en el Congreso, con toda la bancada de representantes de distintos partidos de Bogotá y de Cundinamarca, un poco a que logremos planear nuestro desarrollo entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca en el largo plazo. Pero yo siento que nunca habíamos tenido como tan de primera mano la evidencia que tenemos hoy. Es decir, decíamos, no, somos interdependientes, pero la vida real es que yo, como seguramente muchos de ustedes, pues ha pasado por momentos en los que digo, bueno, ¿y qué tal si el día de mañana la tienda simplemente no va a estar nutrida? Yo he tomado la decisión ética de que yo no hago compra compulsiva para muchos días, es decir, en este momento, pues, en la sierra yo no tengo alimentos para que nosotros podamos subsistir más de 2 días, porque digamos, no estoy acumulando un montón de cosas, he tratado de hacerlo de manera racional, pero eso implica ser conscientes de los flujos de abastecimiento, e implica ser conscientes que Bogotá realmente depende de Cundinamarca, que si Cundinamarca y otros, por supuesto Meta, Boyacá, pero sobre todo Cundinamarca no nos abastece de alimentos, pues Bogotá no subsiste. Pero también la otra cara de la moneda, que Cundinamarca no tiene ninguna capacidad de cuidados intensivos, y que todos sus habitantes, cuando de llegar a contagiarse, necesitan poder acceder al sistema de salud de Bogotá. Entonces yo creo que, insisto, como una tercera idea es como ese reconocimiento de esa interdependencia, de que realmente no podemos sobrevivir los unos y los otros, y que lo que hagamos tiene un efecto positivo o negativo en los demás. El cuarto, que tiene que ver de nuevo como con esta lucha del Congreso virtual, pues es que yo sí creo que en momentos de crisis, y sobre todo como en esta discusión de qué hace de una buena institución eso, una buena institución, o qué hace de un gobierno un buen gobierno para manejar crisis, pues en la propia experiencia que tuvimos Beatriz y yo en el proceso de La Habana, pues yo creo que ser capaces de no estar simplemente cerrados a la banda de que yo voy a hacer esto, sino pensar de manera creativa y adaptarse al cambio. Y eso implica, insisto, entender que el escenario cambió, adaptarse, abrir la caja, no ser inflexible, no tener simplemente como un marco sin el cual yo me salgo y entonces no se puede. Yo que soy abogada, es típicamente la manera de pensar de los abogados, es como, no, este es el marco, punto, usted se salió, no se puede, en vez de una lógica creativa de decir, aquí hay un nuevo escenario, nos toca adaptarnos. Yo creo que para mí esto ha significado también un poco entender que los buenos líderes tienen que tener capacidad de adaptarse al cambio, de ser flexibles, de ser creativos, de plantear alternativas distintas allí donde quizás el miedo, la angustia de lo que vamos a perder, pues nos hace como no tener una visión de qué vamos a hacer ahora que nos toca hacerlo distinto. Y es un poco ha sido esta experiencia, por ejemplo, del Congreso virtual, pues que está lejos de ser lo más importante, quizás en parte de lo que ha mostrado la pandemia es que, contra muchos colegas creen, pues el Congreso en gran medida está siendo irrelevante, y que entre más tiempo pase sin que sesionemos, pues más irrelevantes nos volvemos. Yo creo que el Congreso tiene un rol muy
de jugar. Creo que poder hacer un control político constructivo, tratando de hacer seguimiento a esas medidas que se están tomando en el marco de la emergencia es fundamental, que expresar las distintas realidades territoriales de esa emergencia pues es muy importante. Pero parte de lo que me he encontrado en muchos de mis colegas es esa visión de no, el marco jurídico no lo permite, el marco jurídico no lo permite, y un miedo profundo a la Contraloría, a la Procuraduría, de que les van a abrir una investigación si sesionan de manera virtual, por ejemplo. Insisto, yo creo que esa visión de un líder implica anticiparse un poco, ayudar a mostrarle a la gente que esto no va a ser tan corto, que esto toma tiempo. Yo creo que en general, entre más uno lee, de nuevo, sin ser experta en temas de epidemiología, hay más consenso científico de que este es un tema que nos va a ocupar por lo menos este año, y que pensar soluciones creativas por fuera de la caja para tratar de, entre todos, poder ayudar a construir soluciones, pues es fundamental. Entonces, un poco como creo una cuarta idea, necesitamos flexibilidad y capacidad de adaptación para enfrentarse a un reto como lo que significa pues, la pandemia más grande que hemos tenido en el siglo. Y el quinto es que ha sido bien interesante cómo esta pandemia ha tenido como una doble cara de tener, por un lado, un efecto indiscriminado, es decir, creo que muy rápidamente parte de lo que nos pasó fue entender que todos éramos vulnerables, que a diferencia de lo que pasa a veces con ciertos, cualquier tipo de afectación médica, etcétera, que hay unas personas más vulnerables, de repente esto nos podía afectar a todos. ¿No? Y como incluso gente privilegiada, independientemente, te puede afectar, incluso además podías estar más en contacto porque estabas viajando, entonces tenías más chance de estar cerca a aeropuertos o a zonas de mayor contagio, etc. Entonces tiene como un componente de una amenaza que nos afecta a todos en principio por igual, porque nos puede contagiar a todos por igual, pero por supuesto la otra cara de esa moneda es la realidad es que quienes podemos hacer la cuarentena de manera más estricta, quienes podemos subsistir económica, socialmente, con habilidades de salud mental, con bienestar para nuestras familias, pues somos aquellos que tenemos un privilegio, y que en ese sentido el efecto de la principal medida que tenemos para contener esta pandemia, que es el aislamiento social y las cuarentenas, termina teniendo un efecto diferenciado brutal según esas diferencias. Y menciono pues la que para mí es la más dura y la que hemos estado tratando de estudiar, entre otras porque, como seguramente les pasa a muchos de ustedes, cuando uno está metido en un tema y dice, no, este es mi tema, y de repente ahora todo el tema es solamente la pandemia, entonces trata uno como de ver cómo hace conexiones entre los distintos temas para no estar como en esa franja lunática de uno insistir, el acuerdo de paz es importante, en nuestro caso, o la región metropolitana es importante, y la gente como, pero ¿de qué estás hablando si estamos ante la amenaza existencial de una pandemia? Y tratar de hacer esas conexiones justamente nos ha llevado un poco al reconocimiento de que existe una diferencia muy grande entre cómo los distintos territorios enfrentan la pandemia, pero sobre todo enfrentan los efectos de la cuarentena. Y pues esto no es sorpresa, allí donde hay más capacidad institucional, pues hay más capacidad de respuesta, si bien hay una enorme discusión hacia adelante sobre qué es lo que está haciendo bien Alemania, y si tenemos todos los datos, pues el hecho de tener un Estado fuerte con capacidad institucional, con haber tenido una capacidad de ¿no? suficientes camas UCI, de suficientes capacidades de prueba, entre otras, pues es alguno de los elementos que ayuda a explicar. Insisto, seguramente no es suficiente, pero ahí hay un elemento de explicación. Y en el caso particular colombiano, esa diferencia de institucionalidad pues es evidente. Una cosa es la capacidad que puede tener Bogotá, no solo institucional, de músculo de sector privado dispuesto a donar, a ponerse la camiseta, y otra muy distinta, la de lugares, por ejemplo, como los que estaba discutiendo ahorita en la reunión anterior, como el norte del Cauca, en donde ya 12 contagiados en el Cauca, uno en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, que están viviendo además la experiencia de cómo justamente quienes no están cumpliendo la cuarentena son las disidencias de las FARC y el ELN, que están aprovechando para, pues básicamente, hacer fiestas en el departamento, dedicarse a la exportación de cocaína y marihuana, particularmente en el departamento. Entonces, esa debilidad institucional es parte de lo que estamos ayudando a documentar.
como les decía ahorita, mientras que a nivel nacional tenemos 10.3 camas por cada 100.000 habitantes. En estos municipios, excluyendo los dos más urbanos, hay 1.5 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. Entonces, si bien históricamente, pues si se quiere, ese aislamiento ha sido su condena histórica, porque por eso entonces nunca ha habido capacidades productivas, conexión con el resto del país, posibilidad de exportar productos de manera competitiva, por eso ha habido, ¿no?, el hecho de que grupos armados tengan la posibilidad de controlar sin que haya una capacidad institucional. Por eso históricamente la presencia institucional ha tenido graves vinculaciones a casos de corrupción, entre otros. Pues de alguna manera ese aislamiento puede ser barrera de contención frente al virus. Pero lo cierto, y el Cauca lo está mostrando, es que si el virus entra, o Tumaco, también esta semana la tristísima noticia de un bebé que muere en Tumaco a causa del virus, pues si llega a cruzar si se quiere, esa barrera de aislamiento, las capacidades institucionales allí son nulas para poder enfrentar la pandemia. Entonces, si un virus como este desborda, en el estudio del Imperial College de Londres, la capacidad del sistema de salud del Reino Unido y la capacidad del sistema de salud de Estados Unidos, con todo y los liderazgos que a uno le pueden parecer buenos o malos, esta nota conversación es como históricamente un músculo institucional, en todo caso muy superior al nuestro, incluso en zonas urbanas, por supuesto, pues ni se diga de lo que puede pasar con esto en los municipios rurales y más afectados por el conflicto. Entonces, nada, insisto, esto aquí es como mi propia versión del diario existencialista de estas 3 semanas, pero creo que hasta el momento para mí ha sido como una lección de ojalá esto nos enseñe a hacer más política con evidencia, ojalá esto nos enseñe a tomarnos más en serio el desarrollo sostenible, ojalá esto nos muestre de manera más contundente que somos interdependientes, tanto en aquello que nos afecta como en aquello que puede ayudar a solucionar. Ojalá esto nos muestre que los líderes buenos son aquellos capaces de adaptarse al cambio, ser mucho más conscientes de que si bien un virus nos puede afectar a todos, los efectos reales pues son absolutamente diferenciados en función de nuestro acceso a oportunidades y lo que eso demanda de nosotros en términos de volcarnos a ayudar a que esos efectos sean menos graves sobre el resto de la población.